Estimados amigos, voy a relatarles algo relativo a la villa de Tuxpan como puerto de cabotaje y como puerto de altura. En Noticias Estadísticas del departamento de Tuxpan, su autor es el señor Eduardo Pagés, quien fue un acucioso agrimensor y practicante empírico de la sociología. De él se sabe que en su tiempo fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y durante cierto periodo se avecindó en esta región huasteca, más o menos a principios de la segunda mitad del siglo XIX, lapso durante el cual se dedicó a investigar todo lo relativo a la geografía, estadísticas, usos y costumbres de los moradores de esta región, particularmente en lo referente a la villa de Tuxpan y su historia. Como resultado de su trabajo de investigación, el señor Pagés editó en aquella época un libro monográfico que tituló Noticias Estadísticas del Departamento de Tuxpan, mediante el cual describió de forma amena lo más destacado sobre el particular, haciéndola de la siguiente manera. Villa de Tuxpan, año de 1847. En la villa de Tuxpan existen dos esteros que tienen su origen en las ciénagas del noroeste y del norte, como se puede comprobar en el plano correspondiente. Dichos esteros reciben las aguas que proceden de los cerros en la estación de lluvias y por ello se proyectó hacer una cortadura con el objeto de comunicar las ciénagas con el río y el estero de Tenechaco, buscando el desagüe y la higiene. En el año de 1840 se proyectó hacer una cortadura y se logró comunicar las ciénagas con el estero, pero como había aguas estanjadas se produjeron graves epidemias de paludismo atribuibles a las miasmas de las ciénagas, pero ya desde entonces la población exhortaba a que el ayuntamiento llevase a cabo una obra de desagüe de charcos, aguas estancadas y pantanos que rodeaban la villa, con el objeto de prevenir las inevitables enfermedades que se producen por esta causa. Ya desde entonces existía la costumbre de recoger agua lluvia en los aljibes y el agua potable la traían de las chorreras del río, considerando a estas inmejorables para beber. Se cita en un escrito de aquella época lo siguiente: el clima de Tuxpan es muy caluroso en los meses de verano y concurre a aumentarlo el hecho de que la villa está rodeada de cerros que impiden la libre circulación de la brisa que constantemente sopla en dicha estación del año. En los meses de agosto y septiembre son muy comunes las calenturas intermitentes, las fiebres biliosas, los dolores de costado y pulmonía, y la gente pobre mira a las medicinas y a los facultativos con repugnancia, usando siempre para la cura de sus enfermedades los remedios caseros. En 1850 solamente había un facultativo que no era suficiente para atender el crecido número de enfermos que se registraban en la repetida estación de verano. En invierno consideraban que era una continua primavera. Los vientos del norte que reinan purifican mucho el ambiente, la atmósfera, y con esa excepción se conserva en esta época del año a la villa un estado de salubridad bastante bueno. La población de la villa de Tuxpan, según el censo practicado en el año de 1849, era de 2.565 habitantes, constituida en mayor parte por labradores y jornaleros, por otra parte de matriculados del mar, o sea, alijadores, descargadores y cargadores de alijos, en los bajos de la barra de Tuxpan, y la tercera de mercaderes y comerciantes, constándose entre estos últimos
30 europeos, casi todos españoles. La población está dividida en 5 manzanas, cada una de ellas con un juez de paz. Los únicos edificios públicos que se tienen son la cárcel, las casas consistoriales y la parroquia. La cárcel fue edificada en la orilla del río, en el centro de la población, de construcción un poco sólida. Una parte de sus techos de azotea y la otra de teja. Sus paredes son de cal y canto. Tiene una longitud de casi 17 metros y una anchura de 16. De las 8 piezas que encierra, una sirve para los hombres, otra para las mujeres y las demás para diversos usos. La que sería para criminales es más pequeña pero más segura. Estas piezas están regularmente ventiladas, tienen en el exterior las ventanas al sur, 2 al este y 1 al norte. Por los puestos se deduce que no puede ser peor la posición de un edificio que no está bien colocado ni bien ventilado. Se tiene la creencia de ese tiempo de que si los presos eran víctimas de una epidemia, fácilmente podrían contaminar al resto de la población. Era la época en la que no se sabía cómo evitar la viruela ni la fiebre amarilla, porque se ignoraba su medio de propagación, así como tampoco se conocía el germen del paludismo. En los meses calurosos del año, cuando los que viven cómodamente no se libran de las calenturas ni las enfermedades que reinan en esa época, ¿cómo no se ha de temer justamente una epidemia en una sala en donde con dificultad pueden respirar los prisioneros, que encierra aspirando malos humores, mal alimentados y asquerosamente abrigados? Y por esa desgracia sucedió eso, la epidemia al instante se comunica con la población de afuera. Las casas consistoriales no son más que una prolongación del edificio anterior, con techos de teja, tienen un frente de 27 varas y una anchura de 10, encierran una celda de 10 varas de largo que sirve para la educación primaria por no haber otro local más a propósito. A continuación de esta hay una pieza en la cual celebran las sesiones del ayuntamiento. Más adelante otras 2 piezas con una ventana al sur, 2 al norte y 3 al oeste. Ambos edificios están adornados con un pórtico muy modesto que da a la plaza principal. A una distancia de 25 varas del edificio anterior y formando con el ángulo recto, se halla el curato, fabricado de zacate y en barro, y es residencia del párroco de la feligresía. A la izquierda de este y casi a cordel se eleva la iglesia de la que vamos a hablar. A pesar de la antigüedad de esta villa, sus habitantes han carecido siempre de un templo, si no suntuoso, cuando menos digno al culto a que se dedica, y por ser la cabecera del departamento, se lamentan sus habitantes de que así no fuera cuando en algunos otros pueblos, quizá de menos categoría, poseen los templos muy superiores al de esa villa. Desde el año de 1802 se han construido varias iglesias en diferentes poblados regionales, pero todos ellos han sido construidos con los mismos materiales que el curato de Tuxpan. Esto se hace siempre a expensas de los feligreses, como puede deducirse de un documento inserto en la primera hoja de las partidas de bautismo de 1804 que se encuentra en el archivo de esta parroquia. Por la lectura de dicho documento, se advierte que por esos años había un vicario que ya no existía en el año de 1849, y en 1819, y a expensas también del vecindario, se mandaron a levantar paredes de piedra paralelas y alrededor de la iglesia que existía, dejando el mismo tejado hasta que en 1839 se mandó destruir el tejado, temiendo que los fuegos que desprendían los cerros que circundaban la población causasen un incendio general. En 1844 se creyó hacer una reconstrucción por necesaria y se levantaron un poco las paredes del templo, que eran demasiado bajas para su dimensión, y se comenzó a techarlo con teja.
La obra, que se hizo de una manera lenta con donativos de los vecinos de la municipalidad, y aun cuando en el año de 1850 se adelantó bastante su construcción, no se terminó sino hasta el año de 1855. El templo tenía 71 varas de largo y 17,5 de ancho y 14 columnas en su interior, iluminado por varias ventanas para que sus habitantes no carecieran de un templo. Mientras este se reconstruía, se fabricó a su lado otro más pequeño y muy modesto, que se mandó a derribar por el año de 1849 para acelerar la construcción del templo parroquial. La fachada de este edificio, así como otros particulares, daban frente a la plaza principal, constituyendo un cuadro irregular. El piso de esta plaza no estaba nivelado ni empedrado, carecía absolutamente de adorno y de alumbrado por la noche, lo mismo que el resto de la población. El cementerio estaba bien colocado al noroeste de la villa, donde actualmente sigue prestando sus servicios sobre la orilla oriental del estero de Tenechaco. Tenía una cerca de madera. Existían 2 puentes de madera, uno situado en el estero que había entre el cerro del Hospital Atalaya y de la Cruz, y este puente fue construido en 1834. Se supone lógicamente que el puente descrito estaba en lo que hoy es la avenida Benito Juárez, sobre el canal que desemboca bajo lo que fuera el Hotel Pereda. Y el otro puente con 27 varas de largo y 16 de ancho es el de madera, que unía las orillas del estero de Tenechaco, el cual fue construido en el año de 1843, cerca de su confluencia con el río Tuxpan. Está próximo al cementerio descrito y su costo fue de más de 2,000 pesos para el año de 1850. Ambos puentes se encontraban ya bastante deteriorados. Las casas de la villa de Tuxpan son sencillas y en su mayor parte son fabricadas con zacate y embarro. De ser se fabricaron de teja y piedra. Algunas eran solamente de embarro con techos de teja, y el número total de casas era 651 a mediados del siglo XIX, con excepción de 4 o 5 de 2 plantas. Las demás eran bajas. En general, las cocinas eran independientes de las demás habitaciones, quizá por los combustibles del material de sus techos y para precaverse de esa manera de los incendios. Estos no eran frecuentes y cuando aquecían se apagaban con destreza, porque de otra manera había sido fácil que se incendiaran varias casas a un mismo tiempo por la poca distancia que guardaban unas de otras. Sin embargo, en el año de 1830 aconteció un incendio que consumió casi la totalidad de la parte occidental de la villa, unas 200 casas más o menos, y por ese motivo sus vecinos fueron exonerados por el gobierno poblano del estado de pagar en el mismo año toda clase de impuestos. Este pueblo tiene solamente 2 calles angostas y bastante irregulares. El resto se compone de multitud de callejones, muchos de los cuales forman ángulos rectos con aquellas. Las casas y los solares están aislados, y es más notorio este aislamiento en las que están fabricadas en las faldas de los cerros. Ni en las calles ni en los callejones están empedrados, excepto sus aceras, que tienen un enlosado cuya altura es variable, interrumpidas cuando se interpone un callejón. Esta villa es residencia de la prefectura, compuesta por un prefecto, por un secretario y un escribiente, que se reparten un sueldo de 300 pesos anuales. Además hay una comandancia principal de policía, una capitanía de puerto, una recaudación de rentas, cuyo recaudador disfruta de un 30% sobre las recaudaciones fijas y de un 6% sobre las eventuales, siendo por su cuenta los gastos que se origine el funcionamiento de la oficina, de una receptoría marítima que pertenece a Tampico, y un cura párroco
cuyos emolumentos pueden calcularse en 3,000 pesos anuales. Además, hay una administración de correos. Los jueves se recibe la correspondencia de México y los domingos de México, Puebla y Veracruz, despachándose los viernes, domingos y lunes. Desde entonces se ha apreciado la necesidad de que haya correo al pueblo de Huachinango por tener bastantes relaciones mercantiles con esta villa. En esta población existe una escuela pública para varones a la que asisten 80 niños, número muy inferior a los que pueden concurrir a ella, y además una escuela particular para niñas de concurrencia muy escasa. Se desprende del dato anterior que un gran número de los 400 jóvenes de ambos sexos y con edad apropiada para recibir los rudimentos de la enseñanza primaria no concurren a escuela alguna, en la cual solo hay un preceptor. De estos 400 jóvenes, 200 son varones y solo 80 son niñas, y no siempre concurren a recibir clases. Respecto a los jóvenes de las rancherías, no reciben educación alguna, la que se imparte solamente en la cabecera de la municipalidad de Tuxpan. Por lo que se refiere a la educación de las mujeres, esta se halla más abandonada que la de los hombres, y esto es así porque los padres sienten repugnancia por mandar a sus hijos a la escuela. Se contaban a fines de 1849 3 tiendas de las llamadas mestizas, 10 de menudeo, 21 de las que llamaban de 4, 8 fábricas de aguardiente, el que se consumía en su mayor parte en las tiendas de menudeo. Funcionaban 2 casas de matanzas y se calculan en 600 reses las que se sacrificaban anualmente para el consumo de la población. La cantidad de cerdos es muy grande y generalmente es el medio de subsistencia de la gente pobre, y su consumo pasa de 1,000 unidades por año. Existen excelentes y abundantes maderas de construcción y ya se piensa en el establecimiento de un buen arsenal que pueda ser muy útil para la nación y para los carpinteros de ribera que se ocupan de carenar las embarcaciones que lo necesitan. En los primeros 50 años de este siglo se han construido aquí 55 buques con un total de 3,116 toneladas y un número mucho mayor de lanchas para descargar los buques cuando su calado es mayor que el fondo de la barra y los obliga a fondear. Estas lanchas fueron bautizadas con el nombre de alijos. Las cargaban y descargaban en los bajos de Tuxpan los llamados matriculados de mar. De ahí proviene la palabra alijadores, que nació en el poblado de Cobos y de la Barra Norte. De ahí provenía los llamados alijadores. Asimismo se construyó una goleta de guerra por encargo del presidente Antonio López de Santana, y que fue la primera embarcación con la que contó la Armada de México. Total que las embarcaciones construidas en los astilleros de Tuxpan por los carpinteros de Ribera porteña durante las primeras 5 décadas del antepasado siglo XIX fueron una fragata, 5 bergantines, 39 goletas y 10 pailebots, con un total de toneladas ya indicado. Es de lamentar que esta villa no puede prosperar moral y materialmente por no haberse practicado la apertura del puerto para hacerlo de altura, lo cual habría dado mayor auge a toda la región. Sobre tal punto se hace notar que el puerto estuvo abierto algunos años para el comercio del exterior, pero se mandó a cerrar por una ley expedida el 21 de noviembre de 1835, quedando reducida su categoría de puerto de cabotaje. Otro decreto expedido en mayo de 1838 lo abrió de nuevo al comercio extranjero durante el bloqueo del puerto de Veracruz, pero dicho decreto fue derogado por circular de agosto 17 de 1849, habiendo sido cerrado antes. El 25 de enero del mismo año, por haberse separado el puerto de la obediencia del gobierno, y fue abierto por un nuevo decreto el 16 de julio de 1846,
mientras durase el bloqueo impuesto por las fuerzas navales de Estados Unidos al puerto de Veracruz, quedando derogada esta disposición en julio 5 de 1848 por haberse levantado dicho bloqueo, quedando abierto únicamente al comercio de cabotaje por ley expedida en noviembre de 1849. El decreto de octubre 10 del 51 lo abrió de nuevo al comercio de altura. Los buques que hacían el comercio por los años mencionados en casi todos los puertos del Golfo de México eran aproximadamente 7, de los cuales 4 pertenecían a la matrícula de esta villa. Así que esta es, a grandes rasgos, la historia del original puerto de Tuxpan, que era de cabotaje y ocasionalmente, según las sazonadas que se dieran en Veracruz, en Tampico, era nominado como puerto de altura eventual. En el aspecto sociocomercial cabe destacar que cada 8 días se acostumbraba a celebrar un tianguis en Tuxpan o día de plaza, el cual era de aspecto distinto al de otros lugares. En el curso de la noche del sábado, multitud de embarcaciones surcaban y cruzaban el río Tuxpan, procedentes de todas las milpas situadas a lo largo de su ribera y de las márgenes de las lagunas y esteros que se intercombinaban entre sí, incluyendo hasta los que provenían de las poblaciones más distintas y distantes. Su número por lo regular sobrepasaba los 400 botes o embarcaciones que solían colocarse en sus orillas en el punto más próximo a la plaza principal, que es un lugar destinado para la venta de los diferentes artículos necesarios para el consumo doméstico. Esa era la naturaleza del Tuxpan portuario de los años del pasado siglo XIX. Y ya para el año de 1857 hay un referente que dice: los buques que hacen el comercio con casi todos los puertos del Golfo de México, que son 7, 4 de ellos pertenecen a vecinos de la villa de Tuxpan. O sea que los armadores tuxpeños eran los que prácticamente controlaban la navegación marítima entre Matamoros y Puerto Progreso, en el Golfo de México. En lo que va del presente, de la primera mitad del presente siglo, las maderas de los montes y bosques de Tuxpan, eso se dijo en el siglo antepasado, las maderas y bosques de Tuxpan han proporcionado suficiente material para construir 55 buques que midieron 3.116 toneladas y un número mucho mayor de lanchas que han servido y sirven para descargar aquellos cuando su calado es mayor que el fondo de la barra del río y les obliga a fondear fuera de ella. Aquí les ofrezco un espejo que se hizo en su época de lo que constituía el equipamiento naviero del puerto de Tuxpan, en su cambiante posición de puertos de altura y puertos de cabotaje, condición que le era alterada según las sazonadas que había en el país, hasta que se le dio por definitivo la nominación de puertos de altura en el siglo siguiente, en el año de 1913. Gracias por su atención. Este ha sido un recorrido por el Tuxpan histórico, en su devenir político y en su condición como puerto. Muchas gracias.